Minutitos más y ya empezamos. Bueno, estamos en un nuevo encuentro del ciclo Pensando lo Vincular. Este, para los que vienen asistiendo, saben que la temática de este año es experiencias en la clínica de la diversidad. Y para los que por ahí entran por primera vez hoy, les cuento que este es un ciclo que nosotros hacemos en la PPG de manera virtual los primeros y los terceros viernes de cada mes, de 12 a 13:45. Es una actividad abierta, así que bueno, hay gente de diferentes lugares. Em, Hoy vamos a tener dos invitadas especiales que ya las voy a presentar, pero primero les quiero contar que el próximo Pensando no va a estar porque en lugar de hacer esta actividad vamos a tener la actividad prejornada, o sea, el inicio de las jornadas nuestras de la PPG anuales, con una mesa muy especial que trata sobre consumos problemáticos y se llama Consumos y padecimientos en la era de la inmediatez, necesidades y respuestas. Y tenemos para esa mesa cuatro invitados que son Alberto Carballeda, Vanessa Heifetz, Ivana Mangiaterra y Andrea Vázquez. Y es una actividad que van a estar coordinando Dolores Arobe y Silvia Castro. Y después sí, el próximo Pensando va a ser el 17, digo para que vayan agendando. De todas formas, estas cosas después salen en flyer y hay promoción, así que las van a tener, pero se las adelanto, va a ser el 17 de octubre y va a ser el lanzamiento de un libro que están escribiendo María Laura Méndez y Pablo Farneda. Y va a ser una preventa, porque el libro se va a alargar a la venta en noviembre, ¿sí? Pero va a ser una presentación y un adelanto de esto. Y que tiene que ver con, se va a llamar Lecturas de Spinoza, una perspectiva epistemológica para pensar lo vincular. ¿Tá? Bueno, dicho todo esto, las voy a pasar a presentar bueno, el título de esta reunión en particular tiene que ver con la clínica de la diversidad en los distintos territorios. Entonces, invitamos a dos personas del interior del país. Una es Paula Corso, que está en Mendoza, y otra es Paula Arellano, que está en Córdoba. ¿Sí? Así que, bueno, la voy a presentar, te voy a presentar Paula Corso, después le voy a presentar a Paula Arellano, no, coincide hoy las dos Paulas, y después empezás a charlar y a contar un poco, bueno, tu experiencia. Siempre dejamos un rato al final para que se pueda intervenir, puedan preguntar, hacer comentarios, ¿sí? Así que después, bueno, vayan levantando las manos cuando terminen las exposiciones y daremos la intervención. Bueno, Paula Corso es de Mendoza, es psicóloga clínica, es miembro de la Asociación de Psicoanálisis de Pareja y Familia y Grupos de Mendoza. Actualmente está a cargo del área de formación profesional y es educadora en la modalidad de educación de jóvenes y adultos de Mendoza. Y va a presentar dos experiencias, una que tiene que ver con educación y otra que tiene que ver, que ahí vamos a cortar la grabación, con un caso clínico en relación a la idea de los padres y los hijos y las representaciones sociales. Paula Arellano, que está en Córdoba, también es psicóloga clínica, es especialista en psicología vincular con familias de niños, niñas y adolescentes, es maestranda en familia, vínculos y diversidad sociocultural del Hospital Italiano y es cofundadora del proyecto interdisciplinario que se llama Fronteras Migrantes. Actualmente vive en Córdoba y va a presentar una experiencia de gestión. Bueno, ya me parece que con esto podemos empezar la charla. Bueno, Paula, te doy la palabra, Paula Corso. Bueno, muchas gracias. Buenos días. En principio quiero agradecer a la APPG de Buenos Aires, a Susana Matus, por la invitación para compartir este espacio. Bueno, lo que voy a compartir con ustedes los denominé Las consecuencias del amor, parafraseando el título de la película de Paolo Sorrentino. Mendoza es un territorio que se considera parte del interior del país. Me pregunto, ¿interior de qué?
A un cuarto del siglo XXI, estas representaciones van perdiendo sentido. La idea de interior reduce e invisibiliza una enorme diversidad territorial. Las tecnologías de la información y la comunicación han instalado nuevas formas de comunicarnos, informarnos, consumir y producir y relacionarnos con la cultura. También ha modificado los modos de construir pertenencia, tanto en ámbitos cercanos como en el espacio social ampliado. Los cambios más significativos no provienen solo de las tecnologías en sí, sino de las transformaciones de las ideas y prácticas sociales que las acompañan. Esto ha permeado y perforado los territorios. Pienso, por ejemplo, en las aulas escolares, en donde el territorio del aula era un territorio cerrado, con un docente que era la autoridad pedagógica, fuente de todo el conocimiento y el saber que se impartía, acompañado por un par de libros elegidos por él, y que hoy esas aulas se han permeabilizado, se han perforado, porque la información y el conocimiento ingresa por las tecnologías de la comunicación desde otros lugares, y entonces el rol y la figura de la autoridad pedagógica tiene que reconfigurarse. Y también pienso lo mismo en la autoridad del psicoanalista en las paredes de su consultorio, por ejemplo. Vivimos tiempos de apertura cultural que ponen en jaque a la tradición europea occidental dominante. Por ejemplo, la idea de una sexualidad uniforme para todos se ha convertido en fuente de injusticia, como ya lo anticipaba Freud en El malestar en la cultura. Hoy existen movimientos que desafían relaciones de poder largamente establecidas en nuestras formas de vincularnos. Asistimos a una simultaneidad de subjetividades que coexisten y se entrelazan en un mismo espacio y tiempo, algunas fuertemente atravesadas por la cultura patriarcal y otras nuevas que desafían el campo de acción donde trabajamos los psicoanalistas vinculares. Voy a hablar de algunos denominadores comunes en esta diversidad: la soledad y el poder. El poder como aquello que se ejerce sobre los otros por influencia en un vínculo asimétrico para legitimar o desubjetivizar. Dice Silvia Bleichmar, ¿qué es la soledad? Una imposibilidad de reconocerse en el intercambio con el otro, una imposibilidad de disfrutar no solamente de lo que el otro da, sino de lo que el otro tiene. En Mendoza me formé como psicoanalista vincular en la APPG y trabajé durante 26 años como educadora popular en la educación de jóvenes y adultos. Fui docente, trabajé en equipos interdisciplinarios, fui referente para la modalidad en un Plan Nacional de Mejora Institucional del Ministerio de Educación de la Nación y finalmente fui directora de una escuela secundaria para jóvenes y adultos donde me jubilé. Al principio y por bastante tiempo en el ámbito del psicoanálisis sentía que mi trabajo como educadora popular no tenía cabida, como algo ajeno a ese campo, y en el ámbito de la educación popular era considerada sospechosa por mi pertenencia a un pensamiento burgués como lo es el psicoanalítico. Por eso quiero compartir con ustedes dos experiencias que reflejan el valor que tuvo para mí contar con una mirada psicoanalítica vincular al enfrentar los desafíos laborales. La primera es una experiencia educativa en el intento de crear un aula para la terminalidad educativa de personas del colectivo LGBTQ+, y la segunda un caso clínico dentro de las paredes del consultorio. Ambas dan cuenta de subjetividades que conviven y en cierta manera se sitúan en las antípodas una de la otra. Y no es a los fines de comparar, sino de mostrar la diversidad de la clínica y práctica vincular en los territorios perforados por esta situación contextual. Intento a partir de estas dos experiencias reflejar la potencia del psicoanálisis vincular para interpelar mandatos, evitar contradicciones y tender puentes donde solo antes había distancias. Cuando era coordinadora del Plan de Mejora Institucional, tuve la oportunidad de conocer a Loana Berkins, activista travesti argentina, pionera en la lucha por el derecho a la identidad. En una charla informal, es decir, en una cena, en una pizzería, ella justo se sentó frente a mí, yo era quizás la más desconocida de los que estábamos ahí.
Ella me cuenta que, bueno, que ella había sido expulsada de su casa muy tempranamente, como todas las personas de este colectivo. Ella era oriunda de Salta y se había ido a vivir a Buenos Aires. El único vínculo que ella había conservado era con una hermana que a lo largo del tiempo y después de pasado bastante tiempo logró que la mamá de Loana accediera a volver a verla. Entonces me cuenta Loana que ella se compró un trajecito para presentarse frente a su mamá muy bien vestida, como una señora hecha y derecha, y que cuando se produce el encuentro con su mamá, su madre la mira y le dice, hasta como mujer sos fea. Este relato me predispuso, cuando vinieron de la Asociación H y ya siendo directora de escuela, a abrir un aula con perspectiva de género. Si bien las políticas educativas de Mendoza no contradicen la ley, en la práctica territorial no existía consenso para este pedido. Le escribí a la supervisora. Me dirijo a usted para solicitar autorización para la creación de un anexo en convenio con la Asociación H, con el fin de abrir un aula con perspectiva de género dirigida principalmente a personas disidentes. La solicitud se fundamentaba en la Ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, Diana Yacazán y Loana Berkins. Con cierto consentimiento tácito de la supervisora, dimos inicio a la experiencia en el 2022. La Asociación H capacitó al equipo docente en subjetividades divergentes, perspectivas de género y diversidad para poder construir procesos educativos inclusivos. A pesar de los avances legislativos recientes, en la práctica cotidiana las personas trans siguen expuestas a la humillación y la segregación. Esta violencia institucional legitima otras violencias que llevan a la deserción educativa y a la exclusión social. Junto al psicopedagogo realizamos entrevistas a las futuras alumnas. Sus relatos estaban marcados por el HIV, las adicciones y la pobreza. Dolores mediados por lágrimas por el desprecio vivido en la escuela durante la infancia. Soy burra era la frase recurrente. Expulsada de sus hogares a temprana edad, sobreviven gracias a frágiles redes afectivas. Comenzaron las clases con mucho entusiasmo. En el grupo también había estudiantes que no pertenecían a ese colectivo, aunque en minoría. A poco de andar, las estudiantes del colectivo no pudieron sostener sus trayectorias escolares. Empezaron a ir con mucha discontinuidad, pero cuando iban lo hacían juntas. Llenaban el aula de risas, conversación y ternura. Su presencia transformaba el clima del aula en algo festivo. Imposible dar una clase tradicional con ellas presentes. En agosto del 2023 me jubilé del sistema educativo. En septiembre, el coordinador de educación de jóvenes y adultos se hizo presente en la escuela y solicitó el cierre del aula. El nuevo director lo hizo efectivo. Cuando se abre un espacio de estas características, no se piensa en el corto plazo. Los cortos plazos y la lógica eficientista no son parámetros fáciles de satisfacer en estos territorios de la diversidad. Ante la necesidad de encontrar una narrativa que dé sentido a lo que se presenta en principio en Conexo, el psicoanálisis vincular me dio recursos para poder mirar ese tejido que se presenta diverso, tironeado, con fragilidades y prejuicios, e intentar dar una respuesta a esa demanda como directora con todo lo que eso implica. La pertenencia a una estructura fuertemente jerarquizada y cerrada de carácter universal como lo es el sistema educativo. A diferencia de esta segunda experiencia, que voy a pasar a contar, donde las posibilidades del dispositivo permiten tener otros resultados. Me voy a pedir que dejen de grabar. Patricio. A partir de estas dos experiencias, pienso que el riesgo de no lograr el intercambio con el otro tiene como destino la soledad, a la manera de la madre de Loana, que no pudo decirle algo amoroso aunque su hija fuera una mujer. Encuentro el cierre del aula como el resultado de un no ver lo diferente o verse uno en lo diferente a través del ejercicio del poder.
En José, el riesgo de quedarse solo, excluido de su grupo familiar, en el lugar de un proveedor omnipotente y no poder encontrar esa diagonal que lo acerque a su hija. Como psicoanalista vincular, cuestiono las prácticas que desde el ejercicio del poder llevan irremediablemente a las consecuencias dolorosas de la soledad, las consecuencias del amor. Dice Pedro Lemebel, escritor y poeta chileno, en su manifiesto Hablo por mi diferencia. La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice, es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo, sin pedirle esa buena onda, pero igual se ríe. Quería compartir con ustedes, para finalizar, eh, el velorio y despedida de Pedro Lemebel, que murió en el año 2015.
Bueno, muchas gracias, Paula. Después volveremos con comentarios sobre Aparo esto. Está listo. estas exposiciones. Bueno, Paula Arellano, ¿querés empezar con esta gestión en Córdoba? Bueno, buen día. Bueno, me recupero un poco porque ese video, la verdad, aunque no se escuchaba muy bien, pero bueno, todo lo que fuerte esto del interior atravesado, ¿no? Por las tecnologías, etcétera. Bueno, justamente a raíz digamos, de la invitación de la PPG, gracias Andrea, gracias Mercedes, por darnos este espacio a los que vivimos en el interior, entre comillas. Y bueno, en este momento quería compartir lo que yo llamé la construcción y destrucción, también entre paréntesis, de dispositivos integrales de salud comunitaria en el norte de la provincia de Córdoba. Bueno, resumiendo un poquito para dar una introducción, durante 4 años yo tuve la oportunidad de coordinar el SIC, el Centro de Integrador Comunitario, que bueno, son los SICs, están en todo el país, en San José de la Dormida, que es norte de la provincia de Córdoba, a unos, no sé, 200 kilómetros de Santiago del Estero, más o menos, o sea, cerca, casi frontera con Santiago del Estero. Y bueno, en este trabajo que presenté también en el Hospital Bonaparte en algún momento, lo que quería compartir es la experiencia de gestión y mostrar cómo se produjo una transformación de un espacio público inactivo a un espacio público comunitario, vinculante y vivo. Ese cambio de perspectiva en relación al uso del espacio comunitario posibilitó alojar a diferentes sectores de la comunidad, como los adultos mayores, los estudiantes, los funcionarios, artistas, el colectivo de diversidad, los empleados, y así generando un lugar de pertenencia y de intercambio. Es un modelo de gestión que se podría replicar en cualquier lugar del país con efectos subjetivantes, comprobadamente positivos y extensible para la comunidad. Y es muy económico hacer esto. Así que por cuestión de presupuesto no es una respuesta, ¿no? Sino que son las voluntades políticas lo que hacen que esto pueda seguir replicándose. Bueno, en el año 2016 me propusieron ser directora del Centro Integrador Comunitario. En ese momento yo vivía en Buenos Aires, donde estaba desarrollando mi práctica profesional en el Hospital Italiano de Buenos Aires, justamente, y en el consultorio como clínica. Mi experiencia siempre fue con niños, niñas y adolescentes, con familias. Y bueno, lo que tuve que hacer fue todo un desafío porque no tenía que ver, digamos, con mi campo teórico ni con mi práctica, pero ahí me aventuré. Y bueno, por motivos personales yo no podía mudarme a la dormida, entonces lo que acordé con la intendenta era ir una semana a San José de la Dormida y 3 semanas en Buenos Aires. En ese momento yo estaba cursando justamente la maestría, entonces no podía hacerme cargo inicialmente de la gestión, del comienzo de la gestión, con lo cual fue a la mitad del año, fue en agosto de ese año que empecé. Y bueno, San José de la Dormida, no sé si conocen, es un pueblo muy lindo, tiene más o menos 5.500 habitantes actualmente, es una localidad al norte de la provincia, como ya dije, con un trazado urbano pequeño y tiene extensiones rurales, o sea que es como una frontera rural urbana. Está en el departamento de Tulumba y queda sobre la Ruta 9 a 125 kilómetros de la capital. Se dedica digamos, producciones pequeñas. Hay problemas de trabajo porque no hay trabajos informales. Muchas personas se dedican a la tarea de mantenimiento, comercios, pero es todo muy pequeño y bueno, la municipalidad es muy importante porque da empleo, ¿no? Aunque sean informales, pero da la posibilidad de algún pequeño trabajito changas, ¿no? Bueno, a nivel productivo hay pequeños emprendimientos locales, todo es muy pequeño y al mismo tiempo, bueno, no hay ni teatro, ni cine, ni centros culturales. Sí hay 2 clubes y se dedica mucho, hay mucho desarrollo de lo que es de lo deportivo. Bueno, cuando llegué al SIC de San José de la Dormida, tomé ese desafío de hacerme cargo del área de salud de la municipalidad, pero mi trabajo estaba circunscripto al SIC, que son 3.000 metros cuadrados, es enorme,
Después voy a mostrar unas fotos que tiene una cocina industrial, un salón, bueno, equipamientos médicos. Ocurría ahí la distribución de los medicamentos gratuitos del Remediar, había un vehículo, pero cuando yo llego nada de eso funcionaba, sino que el uso del SIC, por lo menos hasta cuando yo llegué, era para alquiler de fiestas infantiles, se vendía Tupperware, Avon y nada más. Los consultorios médicos estaban siendo utilizados, pero por profesionales que iban cuando podían, que tenían que ver con el programa Médicos Comunitarios, pero ellos estaban en una lucha por pasar de becarios a contratados, y eso no ocurrió y fue muy difícil contar con ellos también para el trabajo de ese momento. Había disputas políticas que me antecedían y a mí me costaba mucho entenderlas también. Bueno, como profesional psicóloga de familia del norte de Córdoba, pero no siendo de Córdoba, se sumaban algunas dificultades. Yo era más joven que la mayoría de las personas que trabajaban ahí y también venía de Buenos Aires, con lo cual no fue fácil desembarcar en San José de la Dormida, y mi preocupación también era centrada en alejarme de las ideas que estaban en boga en ese momento, como por ejemplo bajar a territorio, ¿no? Entre comillas, hacer un abordaje territorial, bajar políticas públicas al territorio. Entonces yo me preguntaba, ¿esto es el territorio? Y si esto es el territorio, ¿yo de dónde vengo? ¿No? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo va a ser posible trabajar con la población de San José de la Dormida en un espacio comunitario? Bueno, lejos de tener una mente colonizadora, me tomé el tiempo para poder llegar, ¿no? Como una extranjera, experimentar esa extranjería, y necesitaba para eso, bueno, ser recibida con hospitalidad, llegar despacio, ¿no? Bueno, la perspectiva vincular de género y de derechos fueron fundamentales para llevar adelante ese quehacer diario, ¿no? En esa gestión tuvo muchas influencias en las enseñanzas de Paulo Freire, con quien me formé en Brasil. Bueno, entró Pichón Rivière, Janine Puget, Isidoro Berenstein, Sonia Kleinman, Fernando Ulloa, Débora Tejer, Deleuze Derrida, Atahualpa Yupanqui, Sueli Rolnik, todo el mundo el que pude lo traje, incluso amigos, amigas, familiares y vecinos, pero fundamentalmente conté mucho con la población, ¿no? Como con esto, con todo esto, armamos dos dispositivos, uno de adultos mayores, un desayuno para adultos mayores, y el grupo de diversidad sexual LGBTIQ+. Bueno, esa experiencia de gestión incluyó diversas interacciones intergeneracionales, intersectoriales, interinstitucionales y transdisciplinarias. Muchas fueron las preguntas que me acompañaban en el paso a paso y las decisiones que iba tomando, pero siempre me acompañaban esos conceptos como la descentralización, dislocar conocimientos, desterritorializar, descolonizar, la extranjería, la hibridación, la hospitalidad, y era necesario hacer lugar a estas ideas. Era necesario instalar la confianza mutua, porque mi extranjería rozaba por un lado lo intrusivo y a la vez era un germen de aires diferentes. Entonces se empezó a instalar, bueno, esto puede ser bueno para el pueblo, esto es bueno para el pueblo. Y así como era bueno para el pueblo ocupar ese espacio, hacerlo abierto, también parecía una casa para todos y para todas, y esa casa se la cuidaba mucho y también se la disputaba mucho. Como en todo espacio hubo mucho que organizar en materia de funciones, acuerdos, bueno, procedimientos, etcétera. Bueno, y la primera cosa lo primero que hice, mi primera acción en el SIC fue garantizar la gratuidad, porque eso no estaba muy claro. Entonces todas las actividades y toda la asistencia que se daba ahí fue durante esos 4 años gratuita. La segunda fue abrir las puertas a la comunidad, propiciar que se usen los salones, la cocina, las jornadas, los encuentros, los talleres. También funcionaban los talleres de cultura. Hicimos un trabajo muy grande con la que era secretaria de Cultura, coordinadora del área de cultura, para que justamente todos los talleres de yoga, mosaicismo, juguetes, reciclado, todo también funcionaba ahí. Entonces se empezó a usar ese lugar. em,
Y una de las cosas más curiosas que ocurrieron fue el uso de abrir las puertas. ¿Qué significa abrir las puertas en una institución? Porque esto fue literal. Yo cuando conquisté el manojo de llaves, conquisté el lugar, porque siempre las puertas se iban cerrando en vez de estar abiertas. Y eso hablaba mucho para esa comunidad que ni siquiera tomaba el SIC como un espacio que existiera. Bueno, la intendenta me pide que haga algo por los adultos mayores, es así que hice un desayuno. Con ese desayuno, después de compartir esa comida, ese alimento, también era alimentar el alma, y entonces se desarrollaron actividades. De esas actividades se armaron viajes, y bueno, festejaban los cumpleaños, se hacían campañas de salud, bueno, millones de cosas que les voy a mostrar después en el PowerPoint. Imagínense 35 personas todos los días durante 4 años encontrándose en un ambiente festivo, ¿no? Yo siempre decía que si tenían algún problema de depresión o se sentían mal, que vayan a las 9 de la mañana al SIC, que veían lo que era chama mesiada, paso doble, bueno, de todo ocurrió ahí. Y bueno, la política también fue la mejor calidad, lo mejor, invertir un poco esa lógica de darle lo peor, el bolsón, sino que todo sea lo mejor posible para ellos, para ellas, y eso me parece que convocó mucho. Yo compré toda la vajilla en Buenos Aires, llevé los manteles, bueno, todo lo que sea liviano para que lo puedan levantar y para que lo puedan usar. Y bueno, como me crié en Brasil, los desayunos son fastuosos, con lo cual la fruta, se introdujo la fruta, toda una disputa con el tema de la fruta, ¿para qué? No sé cuándo, bueno, a veces mucha gente cenaba eso. Y bueno, como dice Freire, nadie ignora todo, nadie sabe todo, y con lo que tenemos podemos hacer un montón. Y había mucho para hacer ahí. Después, al mismo tiempo que se desarrollaba el programa de los desayunos de vidas sanas, yo iba entrenando al personal que era de limpieza, de mantenimiento, como agentes de salud. Y ellos sentían un lugar de pertenencia muy grande, orgullosos de eh, cuidar día a día ellos. No había manera de decirles que no eran abuelos, sino que eran los adultos mayores del pueblo, pero bueno, para ellos eran sus abuelos, y eso, bueno, daba un marco de ternura especial. Bueno, como justamente era de políticas abiertas el SIC, los jóvenes también se empezaron a acercar al espacio, y ahí surgió la necesidad de armar el primer grupo de diversidad de San José de la Dormida, que tiene una característica, que es que está cerca de dos rutas, con lo cual también el ejercicio del trabajo sexual también está en juego en la ruralidad, ¿no? Como es el único grupo que funcionó ahí en el norte. Y bueno, a partir de, como dice la compañera, las resistencias que tuve, porque con los viejitos todo bien, pero con la diversidad sexual no te metas, me costó muchísimo llevar adelante todas las actividades que teníamos ahí, la visibilización del colectivo, que bueno, que tenían reclamos desde el respeto, contra, digamos, la discriminación por su condición sexual. No conocían las leyes, tampoco, entonces trabajamos mucho con el tema de las leyes. No se conocían tanto entre ellos, y eso permitió hacer una red de sostén y bueno, para compartir su día a día, con lo cual estaban muy protegidos, ¿no? En ese momento. También hicimos muchas actividades, festivales, desfiles, jornadas, invitamos a todas las instituciones. Fue un trabajo muy, muy profundo, que dejó muchas huellas digamos, en la comunidad. Bueno, para seguir, como siempre, por más que haya habido este trabajo, falta mucho. Sus condiciones son apremiantes, ¿no? Falta de redes de contención, de trabajo, el acceso a la salud, etcétera, etcétera, que ya sabemos. Y bueno, vale recordar que en las comunidades pequeñas, em, y bueno, en San José de la Dormida en especial, en su mayoría es una sociedad conservadora, es tradicionalista,
con un desarrollo poblacional acotado. Es un pueblo que no tiene políticas públicas pujantes ni para los propios habitantes y está atravesado por este tema de la tecnología también, con lo cual se arma, hay unos choques. Y bueno, para terminar, ¿cómo queda esta situación? Viene el 2019, hay un cambio de gestión, deciden discontinuar totalmente el trabajo. Bueno, esta experiencia, a pesar de que posibilitó la integración social entre los participantes del programa, en el caso de la diversidad es el único grupo del norte de la provincia y a pesar de no contar con ningún presupuesto ni apoyo ni recursos, se continuó el trabajo. Bueno, por eso invito a conocer justamente todos estos trabajos chiquititos para sumarnos a otras experiencias y garantizar los derechos y mejores condiciones de vida de las personas usuarias del sistema público y comunitario. Y la propuesta es la de seguir propiciando estos espacios y dispositivos de puertas abiertas para la comunidad. Hasta acá llego y bueno, paso un ratito el PowerPoint Ujú. para compartir algunas de las actividades y lo que es el SIC, a ver si... No, no es video. Ah, ¿qué pasó acá? ¿Se ve ahí? Sí, Pasa que no se ve total, ¿no? Ah, acá, un segundo, que se me... No sé qué pasó acá con... Bueno, no sé, no lo está puedo... bien, pero se ve igual, ¿Se Paula. ve? Ujú. Bueno, a ver, este es el SIC que contaba de los 3.000 metros cuadrados. Paso por acá entonces. Ay, pero qué lástima que no se ve reanudar la presentación. Acá. Bueno, este es el SIC. Aquí es San José de la Dormida. Bueno, ahí hay morteros de las comunidades que han habitado San José de la Dormida. Están los morteros. Hace un año, justamente ayer, hubiese cumplido 9 años, ¿no? Del programa municipal Desayunos Vida Sana. Ahí están las tacitas y todo lo que se compró en Buenos Aires, los manteles. Ese es el personal, ese es el personal que yo contaba para trabajar con todo lo que ocurría el desarrollo de las actividades del SIC. Así eran las mesas. Bueno, había gimnasia 2 veces por semana, los talleres de costura, crochet, reciclado. Se armó un grupo de danza La Colmena, eh, que justamente tenían su espacio en las fiestas del pueblo, que eso antes no existía. Después logramos escribir un libro colectivo que se llamaba Pensamientos y Recuerdos del Norte, y con la colaboración de la escuela secundaria, porque muchos de ellos no sabían leer ni escribir. Mucha también interacción, porque como venían las instituciones, también había visitas para las instituciones y de las instituciones, del colegio secundario, la escuela especial. Acá están los talleres de salud y los talleres culturales. Había también mucha actividad para niños, para niñas. El árbol de Navidad con material reciclado, porque nosotros trabajamos con una agenda, y entonces podíamos hacer todo con mucho tiempo. Bueno, y ahí hacemos siempre visitas alrededor del pueblo. Aquí tengo las fotos del primer encuentro de jóvenes de la Secretaría de la Juventud y de ahí surgió justamente empezar a trabajar sobre el Centro Norte, un lugar para la diversidad en San José de la Dormida. Esta es la primera reunión o las primeras reuniones de formación. Después empezamos a hacer los festivales, las jornadas. Bueno, el tema de usar el micrófono
Fue muy importante para ellos, para ellas, para ellos. Y también venían con sus hijos, sus hijas, o sea que se iba agrandando. Venían todas las personas que se sentían parte. Hicimos un desfile en la elección de la reina del pueblo. Bueno, los festivales, las fiestas de fin de año, lo festivo, ¿no? Como dice Paula. Y también las banderas, ¿no? Por primera vez levantaron la bandera en el mástil de la plaza del pueblo. Y fue muy importante ese momento para que se continúe la lucha. Bueno, nuevos horizontes vendrán. Muchas gracias. Y bueno, ahí está la programación de lo que se logró construir. Y hasta ahora queda en la memoria nomás. Así que encierro por acá. Bueno, muchas gracias, Paula. Bueno. Súper interesante, gracias a las dos, Paula Corcio y Paula Arellano. Vamos a abrir un espacio para comentarios y para preguntas. Yo en principio para abrir me quedo pensando un poco qué interesante es esto de interrogar qué es un territorio, ¿no? Y no pensar que el territorio es algo ya dado, porque ¿no? Desde una cuestión más del lado del mapa, bueno, el territorio, Mendoza con estas características, Córdoba con tales características, ustedes están planteando un territorio que hay que construir, ¿no? Y desde lo vincular, me parece que justamente lo tenemos que construir con otros, que es muy diferente a tener una representación de lo que uno debería hacer como política pública en un lugar. Esto que las dos de alguna manera lo nombran, ¿no? Como bajar cierta idea de, bueno, vamos a hacer esto con esta gente, con este grupo, y ustedes están planteando, bueno, vamos a construir un espacio con estas personas y veremos qué sale de esto, ¿no? Esto que pensamos muchos del psicoanálisis vincular del entre, de cómo se va generando en ese entre algo de las marcas subjetivantes y de lo que sucede ahí. Y de, bueno, muy interesante también lo de la soledad, ¿no? Porque en ambos casos estaban como muy solos estos grupos, cada uno como arreglándosela como podía con sus frágiles redes. Y esto fue un espacio de producción, de intercambio, de acompañamiento. Así que a mí me encantó las dos las presentaciones. Y bueno, abramos a comentarios y a preguntas. Si quieren, vayan levantando las manos, los que quieran intervenir y les voy dando la palabra. Y si no, bueno, escribir acá veo un chat. Ah. Gustavo. Sí, gracias. Bueno, la verdad que muy interesante, ¿no? Lo que han planteado. Da gusto escuchar nuevas presentaciones, ¿no? Que vayan a otras clínicas también. Y me quedé con una pregunta a vos, Paula Arellano. Una pregunta y una inquietud. La pregunta es, entiendo que lo que se discontinuó tuvo que ver con financiamiento, con políticas, ¿no? Que fueron para un lado distinto a las que venían sosteniendo ese espacio, pero no me quedó claro si discontinuado eso, se discontinuó todo, no hubo una potencia ahí que sostuviera, que luchara, ¿no? Como pusiste ahí al final, si algo de la grupalidad instituida a partir de, ¿no? De la experiencia, del proceso, del lugar, de las pertenencias, de las identidades generadas, se hizo algo, hicieron algo junto frente a esa discontinuación, digamos, del financiamiento, ¿no? Como una cuestión. Pero no me quedó claro, digo, por un lado una pregunta y por otro una esperanza de que haya pasado algo más allá de que hayan desfinanciado al respecto. Esa era un poco la pregunta y la inquietud. Gracias a las dos. Bueno, contesto algo. Ujú. Justo en 2019, fines de 2019, el 2020 empieza la pandemia, ¿no? Entonces ahí ya se complicó mucho. En relación a adultos mayores, yo me quedé en contacto, pero a mí también se me cortó el contrato. O sea, me quedé en contacto, llamaba principalmente por la familia hacían videollamada. Muchos, lamentablemente, de esos adultos mayores fallecieron también.
Pero no hubo, digamos, no hubo más desayunos. O sea, aunque yo lo metí en el Consejo Deliberante y lo sugerí como una política pública para continuar, no hubo voluntad de hacerlo. Em, Después, en relación al grupo de diversidad, fue más complicado. Sí, seguimos, yo seguía a Honoren. Ellos me tenían como coordinadora, pero bueno, al yo no ser del colectivo LGBT también, y empezaron como hubo mucha visibilidad de ese grupo, otras como es otros espacios de lucha LGBT, empezaron a decir, bueno, vos pertenecés a mi grupo. Entonces empezaron a haber disputas, ahí yo ya me fui retirando porque no podía viajar tanto a la dormida, es lejos, yo estoy en Córdoba capital y son 120 kilómetros, ¿no? Más o menos, pero seguí en contacto hasta el año pasado y bueno, se empezaron a sumar otras personas y están ahí intentando siguieron, por ejemplo, creo que la semana pasada hicieron una jornada, pero sin financiamiento y sin apoyo institucional les es muy difícil, muy difícil. Eso es lo que yo apostaba que, bueno, la grupalidad sostenga el trabajo y sostenga su espacio de lucha, pero por ejemplo, vino la gestión nueva, que dos veces, ya hace dos periodos que está, intentamos meter por el cupo laboral trans y no lo logramos. Y fue una carta que la diseñé yo para que lo pongan los candidatos el compromiso de que eso, de que se complete el cupo laboral y no hubo manera. No, hay mucha resistencia. Están ahí. Ujú. Bueno, Creo Valeria Molina está diciendo sí, que lamentablemente la gestión municipal no continuó con esas actividades, efectivamente. que Supongo que debe ser de San José de la Dormida. sí, hay una esperanza que tiro solo para que no sea todo tan triste, que en noviembre de este año voy a armar un grupo, voy a armar un encuentro de todos los que fueron usuarios, independientemente de lo que sea. Hay un hermoso club municipal y bueno, hacer una merienda, un encuentro, sin ningún fin que no sea encontrarse. Ujú. Yo me quedé con algo de esto de la soledad, ¿no? Eh, la soledad y los territorios, la soledad y los trabajos, ¿no? Porque si bien, bueno, la población está sola, también nosotros a veces cuando salimos de los consultorios también, o dentro del consultorio también hay algo con la soledad y el trabajo, que bueno, que está bueno pensar cuáles son los territorios a donde uno se apoya, ¿no? Que también lo conceptual eh, es un gran territorio para apoyarse, para poder trabajar, ¿no? Por eso es tan importante, por lo menos para mí, si no hubiese sido por el psicoanálisis vincular, yo no sé si hubiese podido trabajar en esas interacciones, ¿no? Con la comunidad, siendo que yo venía de una formación de trabajo con familias, con niños, niñas, adolescentes y trabajo con adultos mayores y el colectivo LGBT, ¿no? O sea, ahí hubo un dislocamiento, ¿no? De lo que yo traía y también aventurarse a ese encuentro que decís vos, Andrea, del entre, ¿no? Mm. Bueno, estoy acá, no sé qué va a pasar. Ujú. Sí, también pensaba en esto que algo nombraste vos, Paula Corso, de las paredes y las redes, ¿no? También el libro de Paula Sibilia, pero que es muy reciente, ¿no? El tema de tanta, ¿cómo se llama?, presencia de las redes, cómo de alguna manera
empiezan a deconstruir ciertas representaciones, ¿no? Que antes estaban como metidas en cierta, pensando en los territorios, ¿no? Y sobre todo en el interior, con cierta cuestión donde las representaciones a veces son como que quedaban bastante encapsuladas. Y como las redes empiezan a abrir a un mundo que interpela de alguna manera esto. Me parece que el gran desafío es qué hacer con eso. Si volver a armar, ¿no? Intentar armar lo que este, se llama como las burbujas, ¿no? Que el otro día hablábamos en el seminario de Paula Sibilia, las burbujas o estas cámaras de eco, donde entonces, bueno, un grupo repite un poco lo que le va resonando y no hay posibilidad de algo de la diferencia, o armar, empezar a instalar algo nuevo, algo de la novedad. Bueno, a ver, ¿y qué hacemos con eso? ¿Cómo se interviene en los territorios? Así que me parece como muy valioso todo lo que están, porque están presentando experiencias concretas, ¿no? De cómo intervenir en esos territorios. Gustavo. Sí, no, me quedé pensando también en lo que traías, Paula Corso, ¿no? Que me pareció muy interesante la intervención que haces con José, ¿no? Porque yo te escuché decir hacia el final que decías que había una omnipotencia, ¿no? Digamos, de él, que disponía y proveía, pero a la vez había una impotencia importantísima, ¿no? En su no capacidad de esto que vos le planteaste, ¿no? Esta posibilidad de aprender ese lenguaje o de poder decir de otros modos acerca de eso que, bueno, con lo cual él convivía, ¿no? Digamos, tanto la del mono como la cuestión, ¿no? De Ujú, aprender la lengua, ¿no? Me parece que ahí tocaste un punto de una gran impotencia de él de poder lidiar de otra manera con eso. Y bueno, evidentemente por lo que entendí, lo tomó, lo conmovió, ¿no? Lo movilizó, ¿no? Con lo cual, bueno, me parecía que detrás de esa omnipotencia más bien había una mayor impotencia, ¿no? ujú, Sí, lindo porque él ahora viene y dice que le preguntó a su hija, ¿no? Como se decía, entonces me dice, no, no parece tan lengua de monos, ¿no? Como que ya lo empecé a incorporar y está como muy entusiasmado y dice, María Laura, ahora cuando se siente mal lo puede decir, ¿no? Puede decir que se olvidó de tomar o sea, como que empezó todo como, él está como muy, ha hecho un cambio notable por una intervención tan simple, ¿no? Pero él tenía tan ese prejuicio de que un lenguaje de monos, porque en su familia de origen eran amigos de una mujer que escribía sobre las estancias argentinas y decía de que no se había que hablar con las manos porque hablar con las manos era de monos, ¿no? Y bueno, muy interesante esto de decir cuando se perforan los territorios, por ejemplo, en el ámbito educativo, la autoridad docente, en este caso la autoridad del padre, cómo aprender esta subjetividad a ejercer autoridad desde lugares más simétricos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a una representación de asimetría a la autoridad, ¿no? Y empezar a ujú. construir lugares de autoridad simétricos es todo un desafío y no todas las personas, o no todos, por ejemplo, en el caso de los profesores, que yo fui directora de escuela, no todos los profesores pueden, ¿no? Se ponen como muy mal cuando se sienten amenazados porque ya no son los únicos dominadores del conocimiento y del saber, ¿no? Y los alumnos les cuestionan porque acceden a la información por otros lados, ¿no? Entonces es todo un tema. También A pienso mí, en nosotros como terapeutas, ¿no? Con nuestras teorías y siempre tratando de hacer encajar a los pacientes en nuestras teorías y no producir teorías desde los que los pacientes nos están trayendo. A mí me parece que vos habilitaste eso un poco, porque cuando él dice, me mató la diagonal, como algún acceso voy a tener, y inventó otra cartografía, ¿no? Como otra forma, y se abrió todo, ¿no? Como ahí a partir de alguna manera tenía muchas ganas de poder, a algo que le parecía tan imposible. Me Claro. pareció muy conmovedor todo el entierro, todo, tremendo, piel de gallina. Ujú. Sí, y también aparece, pensaba el tema del prejuicio, ¿no? De la idea previa respecto de, en este caso, bueno, de la discapacidad, en el caso de la comunidad LGTBI+,
digamos, cómo trabajar, cómo empezar a abrir algo para eh, interrogar, ¿no? Interpelar algo del prejuicio, porque el prejuicio genera de alguna manera, ¿no? Como paredes imaginarias. Bueno, este grupo tal cosa, yo no tengo nada que ver, se le atribuyen. Me parece que, ¿no? No sé cómo lo piensan ustedes, que por ahí dificulta cuando aparece mucho prejuicio y no sé si hay alguna cuestión que podamos pensar en relación a los territorios y los prejuicios. Ujú. Les pregunto si les parece que hay como mucho prejuicio con el que se encontraron, algo fueron diciendo. Sí, Graciela está muteada, está queriendo hablar. a ver, Tenés que Muteada. darte voz. Graciela, estás en Estás silencio. muteada. Voy a sacar. Ahí está. Bueno, no, justamente por este caso pensaba que es un prejuicio que estaba armado en función del lugar donde se había criado este hombre, ¿no? Ujú. Porque en un espacio rural es probable que la diferencia, no ser animal, no ser bruto, no ser esto, no ser lo otro, ¿no? Y es común que la gente de campo hable mucho con las manos, ¿no? Y exprese, y las palabras no son más bien pocas. Y en ese sentido el prejuicio está muy profundo, ¿no? No es solamente una comunidad, digamos, que lo hace para defenderse, quizá para humanizarse, ¿no? Para diferenciarse, no sé. Se me ocurría eso, ¿no? Tener en cuenta que no todo prejuicio es un prejuicio que está manejado por condiciones de poder solamente, ¿no? A veces también con anhelos o con deseos de parecer, y en ahí sí aparecería parecer al de la ciudad, ¿no? No sé, se me ocurría eso. Me encantó la presentación, llegué tarde a la tuya, Paula. Este, me gustó muchísimo. Lamento que no pueda haber, ¿no? Que sea muy difícil armar liderazgos propios, como si hubiera algo de lo colonizado, ¿no? Decías, Paula Arellano, que entraste de una manera, no con una mentalidad colonizadora, ¿no? Pero no sé si los demás no buscan, ¿no? Los habitantes no buscan ese señor colonizador, ¿no? Quizá te sí, faltó tiempo para poder instaurar esto, sacar eso, ¿no? sí, sí. Sí, Porque, porque a mí me decían, por ejemplo, a mí esto del prejuicio, me preocupaba mucho mi prejuicio. Mi claro, lógico. prejuicio, no prejuicio en relación a esa otredad, sino que al furor curandis, ¿no? A tener que salvarlos de algo que, bueno, o por ejemplo, el ritmo que yo llevaba era una locura para ese lugar. Por ejemplo, una de las cosas que yo hice, yo extendí el horario, porque a la una ya se cerraba todo y no había más nada. Y las actividades de la tarde se cortaban porque era la siesta. Yo no entendía por qué dormía la siesta. Era la única que andaba por el pueblo con anteojos oscuros que no se usa y cartera que no se usa porque la gente va con el monedero. Yo era muy bicho raro, pero bueno, me gustaba también porque desde ese lugar podía hacer una cartografía o sea, evitaba la extranjería, a pesar de que me decían, usted es de acá, porque bueno, mi mamá vive ahí cerca, mi abuela era del norte, y hay algo de ser del norte que también me interpelaba, digo, no sabía que era del norte, del sur, digo, y los prejuicios, además, en relación, por eso, ¿qué es hacer una política pública? ¿No? Esto tan condensado que es, por eso digo, bajar a territorio. Qué complicado, porque si bajan de territorio, ¿de dónde? De la luna, que no están en el territorio las personas que diseñan las políticas públicas
Y además, no sé a veces si es convocante, si es realmente lo que se necesita. Me parece que se apresura mucho. Y además lo que dice Paula también, no se puede pensar a corto plazo. O sea, mi frustración fue que no lo tomaron, no logramos que sea una resolución de la municipalidad, de tal manera que si yo estoy, no importa, ¿no? Que venga otra coordinadora, qué sé yo, y que se siga, ¿no? Ese trabajo, pero se lo destruyó. Y no es porque no había interés en que, ni que no había, ni una falta de demanda, al contrario, estaba en la cúspide, para mí fue tremendo. Fue, o sea, cuando yo Imagino. estaba repasando las fotos y buscando información, digo, bueno, esta es una manera también de, ay, gracias, que me escuchen, porque yo estuve en una soledad total ante esta gestión y las problemáticas que iban surgiendo, porque no tenía con quién hablar, no les interesaba directamente, no había plata para esta área. Era, era mucha pulmón, mucha rifa, donaciones, eso. Y eso no puede ser que sea por una donación de tiempo, una donación de trabajo, de una voluntad, ¿no? Que, bueno, yo sentía que tenía todo en mis espaldas y a quién le interesa, ¿no? Siempre decía, ¿a quién le interesa? A mí me interesaba, pero eso no puede ser una política pública. ¿Mm? Sí, y yo creo que para determinadas personas que tienen el poder de poder generar o no generar, lo colectivo es les da mucho miedo. Tiene mucha potencia la movida colectiva para aquellos que necesitan ejercer el poder, ¿no? Entonces muchas veces, por lo menos acá en Mendoza pasa con la educación de jóvenes adultos en la actualidad, que está todo el tiempo está siendo atacada por el potencial colectivo que tiene esto, ¿no? Y las personas que ejercen el poder en la provincia no necesitan de eso, entonces permanentemente lo están desarmando, ¿no? Creo que son Claro. decisiones políticas. Nélida, tenés la mano levantada. Nélida y Renzo. Bueno, hola, Hola. hola a todos y todas, y muchas gracias a las dos. Conmovedor y interpela todo el tiempo todo lo que estuvieron planteando, tanto lo de los prejuicios como lo de los territorios. Y estaba pensando, aparte de, bueno, tanto el caso clínico como, bueno, cada una de las cosas que fueron presentando, porque son muchas y abren muchas ramas, ¿no? Muchas preguntas, pero por lo menos para pensar algunas y no quedar en la cuestión de bajar brazos, me parece que hay algo de lo que decía, de la pregunta que se hace Paula Orellano, la cuestión de por qué se terminan esas cosas, ¿no? No sé si hay una respuesta para eso, creo que hay varias respuestas, pero pensaba que quienes están a cargo de las políticas públicas precisamente están en las burbujas, nunca están en los territorios, jamás recorren los territorios, no tienen ni idea de lo que son los territorios. Y probablemente esto que vos te planteás con respecto a la buena voluntad que no alcanza, o al deseo, o al furor curandis, bueno, es también el motor, ¿no? Por ahí no hay que tenerle tanto miedo a eso, en el sentido de que si no aparece algo de ese impulso y de ese motor, y no haríamos nada, digamos. Si bien es cierto que es para cuestionárselo hasta dónde y qué pasa después con eso, pero en realidad se habla mucho de las políticas públicas, pero el tema es esta distancia tan grande que hay entre lo que sucede en cada uno de los territorios, no importa dónde, porque está buena la pregunta de qué es el interior de dónde, y dónde están los lugares de poder y dónde están las cosas que pasan, ¿no? Las cosas que suceden. Y tal vez precisamente esa distancia tan enorme hace que sea muy difícil, ¿no? Porque no hay un desconocimiento y una vida de burbuja, realmente de burbuja. Y que es muy fuerte desarmar algo en lo que se ha puesto tanto, ¿no? Eh, y bueno, será que alguien también levante la posta, ¿no? Me parece que
tome la posta. Me parece que hay algo que vos dijiste de lo que vas a hacer y vas a organizar, que es también una manera de traerlo, ¿no? Nuevamente, revitalizarlo, a ver qué pasa ahí, ¿no? Cuál es la resonancia, y si hay alguien que por ahí hace eso, ¿no? Toma la bandera, y propone algo, o se propone entre varios, ¿no? Y algo resurge, porque si no, claro, si no es muy desolador. Gracias, muchas gracias a las dos, porque la verdad que ambas presentaciones son riquísimas y dan para mucho, ¿eh? Dan realmente para mucho. Gracias. Elina, ahora te doy la palabra, Gustavo. Elina puso un comentario, Elina Guiar, seguramente las autoridades no bajan a los territorios. Y se pregunta, ¿por miedo a perder poder? Bueno, Gustavo. Sí, yo escuchando a Nelia me quedé pensando que, a ver, claramente los prejuicios demarcan territorios, ¿no? Quiero decir, hacen, ¿no? A lo que está dentro, lo que está afuera, lo que no puede entrar, ¿no? Y claramente, bueno, ¿no? Este tipo de prácticas rompen, habilitan, expanden, y esto, bueno, ¿no? Por un lado, bueno, modifica, genera, ¿no? Nuevas demandas hacia todos los participantes respecto de eso. Y me parece que en términos de las políticas también me quedé pensando cuando Paula Arellano hablaba de queda en la memoria, ¿no? Que ahí hay dos versiones de memoria posibles, ¿no? La que queda en los recuerdos, en los papeles, en las fotos que te quedaron, o en una memoria que es activable, ¿no? Quiero decir, esto que dice Nelia que vos vas a hacer me parece que puede realmente activar, ¿no? Una memoria de aquello, de lo que significó, ¿no? Digamos, de las sensaciones, de los afectos jugados, ¿no? Una apertura de sensibilidad que es una memoria activa, ¿no? No es solo una memoria del recuerdo, ¿no? Y me parece que es interesante también tomando esto de bajar los brazos o no, activar, ¿no? Desde, bueno, desde otros territorios, porque también lo digital es un territorio y me parece que también es una posibilidad de activar desde ese territorio algo de aquello que me parece que tiene que estar en algún lugar, ¿no? En los cuerpos de diversas formas. Gracias. Yo quería decir algo eh, eh, con lo que decía Nélida. Cuando hice la propuesta, o sea, con esta, me dan fuerza para hacerlo, ¿no? Porque yo empecé a llamar y digo, ay, en octubre quiero hacer un encuentro porque ahora voy a poder ir, bueno, etcétera, etcétera. Y llamé a una persona que tiene poder en el lugar, dije, escúchame, quiero hacer esto, ¿no? Hacer un encuentro, viene ahora la primavera, ¿no? Buena excusa. ¿Sabes lo que me dijeron? Después de las elecciones. Ah, Porque el uso el uso de lo colectivo y el uso político van de la mano, que todo el tiempo era, bueno, yo hacía, como yo estaba lejos del centro de poder, que era la municipalidad, había que cruzar la plaza, a mí me dejaban hacer porque era como, ¿no? Qué sé yo, está lejos. Y además el personal que trabajaba en el SIC era gente que había sido desechada por problemática, por problemas de columna, por lo que sea. Entonces yo trabajaba también con una planta municipal complicadísima, porque eran los que quedaban, ¿no? Y una de las cuestiones hablando de cómo abordar un territorio y si eso lo pongo así arriba de la mesa como para discutir, si las políticas públicas tienen que ser diseñadas para las minorías, ¿no? Porque, digamos, esto fue hace 9 años, hoy, ¿no? Inteligencia artificial, la transversalidad de la tecnología, lo que ocurrió, lo que ocurre a nivel político, ¿no? No lo podemos dejar de leer. Digo, es para las minorías, ¿no? Como yo venía con mucha esa idea, bueno, son las minorías las que vienen con sus luchas, son las que acceden a los espacios públicos y el resto no sé. Yo invitaba a gente que no pertenecía a ningún colectivo, ni de la discapacidad, ni LGBT, ni los adultos mayores, ni las niñeces, y no venían. Aunque sea el cine bajo las estrellas, no venían, porque era ellos, ¿no? Ustedes, y no podían ser atravesados por la sensibilidad de lo que es estar ahí, que no era
no estabas ahí porque tenías una discapacidad, era porque estabas para ver una película, ¿no? Como el foco, cambiar el foco constantemente por eso digo, darle el bolsón, ¿no? De harina y fideos, y eso es todo, ¿no? Al pobre, qué sé yo, me parece que ahí hay mucho para trabajar, ¿no? Por qué dar lo peor, ¿no? Lo que te sobró, el resto, lo comunitario como el lugar del resto, ¿no? Yo creo, si yo hubiese seguido trabajando en ese sentido, no me dejaron. Pero bueno, la memoria no es el recuerdo, ¿no? Así que lo vamos a hacer. A mí me parece que ese resto es riesgoso para el status quo, ¿no? Cuando vos decías esto, los que están muy socializados con lo que ya está instituido, lo que está aceptado, digamos, entre todos, y se sienten parte de esa comunidad, dejan un resto, y ese resto tiene potencia. Lo que uno piensa es que no la tienen ellos mismos, ¿no? Y uno, mira, yo estoy, este, pero realmente ellos piensan que no la tiene y entonces le tiran cosas, pero en el fondo le temen. Mm. Es como si fuera un fuerte invisible que se arma contra el otro que es distinto, ¿no? Entonces, a mí me parece que vos tocaste justo la parte de potencial, ¿no? Y armaste cosas. Ahora, ¿cómo está? También hay que pensar cuál es la mentalidad de ese resto, ¿no? De esa gente que es considerada resto por el amo, digamos, o por lo estatuido, por el archivo, si querés, que no le permite, cómo se confronta con eso, ¿no? Si se confronta con una mentalidad resentida, o puede tomar lugar y seguir. Hay mucho para pensar respecto de esta interacción. Mm. Sí, claro. Sí. Porque hay claro, hay muchas líneas, ¿no? Cómo se identifica cada uno en su territorio o en el que el otro le atribuye que tiene. Ujú. Hay Sí, vos, una- Paula Corso, también planteabas, ¿no? Cómo se desarmó cuando cambió la gestión este aula, que vos mandás la nota, digamos, es similar en ese punto. mm, Y no sé qué pasó, si después hubo algún otro intento, por ejemplo, No, no, de abrir. En Mendoza había un aula, había otro aula para la diversidad. Esta era una segunda aula que se abría y se cerraron en estos momentos las políticas públicas de Mendoza sobre la educación de adultos. Es el cierre. Se han cerrado las dos y se ha cerrado mucho, o sea, se ha reducido mucho lo que es la educación de adultos. Como que, bueno, en Mendoza estamos viviendo una situación particular porque hay un poder ejecutivo que tiene la suma del poder político. Entonces hay Claro. políticas de persecución, persecución, o sea, yo pude abrir el aula porque la supervisora me quería, o también como que estábamos en la misma línea ideológica, entonces miraba para otro lado, todo tenemos que hacerlo con, no solamente el aula, sino también en mi trabajo en la escuela. Yo estuve 9 años de director y 26 años en ese grupo de trabajo y todo el tiempo a partir de estos cambios de políticas, somos atacados, perseguidos, nos abren sumarios, nos hacen de todo. Pero tiene potencia, igual resiste la educación de adultos a pesar de esta persecución. No se entiende la persecución porque presupuestariamente, por ahí, como decía Paula, no requieren de recursos y sin embargo hay algo que tiene que ver con la potencia y la fuerza que tienen estos espacios que los ejercen poder, o no sé, no podría saber muy bien, pero Mm. sí trabajamos. Pero las dos aulas que se habían abierto fueron cerradas en la actualidad. Marta Carbonero.
Sí, bueno, muchas cosas, porque además yo también soy del interior, no vivo en el interior, así que bueno, resueno en muchas cosas. Una de las cosas es que es como un único dispositivo, ¿no? A veces cuando escucho hablar, digamos, de Buenos Aires, en donde dice, bueno, lo podemos enviar al taller que está en el hospital tal, y eso no existe. Em, Y pensaba dos cosas. Una es cómo el coordinador de grupos es sostenido por el grupo, ¿no? Digamos, me parece que es muy interesante esto, ¿no? Digamos, de trabajar también desde esa perspectiva, ¿no? Que uno no es el que sostiene. O sea, yo creo, la verdad que tengo esta imagen, ¿no? Que el que sostiene se sostiene. Bueno, Este, Y también estaba recordando, me pareció fantástico esto de convocar a un encuentro, digamos, de la gente que participó. Me pareció una idea magnífica, porque realmente cuando la gente se junta, pasan cosas. pues, Y va a ser muy interesante lo que pase. Y me hizo recordar a la experiencia de Pigeon Rivière en el Hospicio de las Mercedes, tantos años ha, en donde, bueno, él trabajó como para que ellos mismos, digamos, puedan organizarse, o sea, que no dependiera solamente del profesional que interviene, ¿no? Digamos, por ahí algo de eso puede surgir. Habrá personas que puedan hacer algo, ¿no? Ponerse en otro lugar y tal vez con una supervisión. Perdón, este, me encantó esta propuesta de que se encuentre. Bueno, muchísimas gracias, realmente riquísimo lo que nos han traído. Sí, me quedé pensando que la idea es la fragmentación, a ver, todo lo que va en dirección, ya no importa si adentro o afuera, ¿no? Interior, el centro de la Argentina, que pareciera que fuera la capital federal. Me parece que la dirección es la fragmentación, el individualismo, así que por lo tanto cualquier propuesta que tenga que ver con lo colectivo no va a ser bienvenida. Porque se le teme, además, porque la fuerza, digamos, del conjunto es totalmente temible. Así que en todo caso, estaba pensando si en lugar de pensar en furor curandis, podríamos pensar en, incluso desde la perspectiva vincular, en la fuerza de lo colectivo, ¿no? Como que cada una de las propuestas de ustedes fueron en esa dirección, precisamente, ¿no? En armar colectivos y tratar de sostenerlos más allá de los obstáculos, que no son pocos y que, bueno, que también agotan, ¿no? Porque ¿quién cuida a los que cuidan? Y a quienes tienen estas, digamos, sentirse atacados todo el tiempo en esas propuestas y en esa iniciativa, también acarrea un desgaste, una desazón, una desilusión, ¿no? Bueno, que es con la que también hay que poder lidiar y hacer algo con eso, que no es sencillo y que me parece que también es de conjunto, como estas presentaciones que ustedes trajeron, ¿no? Es decir, que podamos pensar entre todos. Paula, Fabre. Soy de Mendoza, estoy en el último año de la formación de psicoanálisis vincular, así que soy socióloga de formación de base y estaba pensando en esto de las políticas públicas, ¿no? Yo hice también en un momento, hace unos cuantos años, una maestría en políticas públicas y gerenciamiento del desarrollo. Hice un trabajo sobre cómo se había dado el cambio, esto que en las políticas públicas se estaba tratando de incorporar a agentes de la sociedad civil en la implementación, en el desarrollo y la implementación de las políticas públicas, y trabajé sobre el caso de niñez y adolescencia,
Y un poco la conclusión del trabajo fue que las organizaciones de la sociedad civil se incorporaron, pero en el proceso de la implementación de las políticas públicas, no en temas de diseño. El diseño seguía tomando centralizado y las organizaciones intervenían en la implementación, financiadas por supuesto por el Estado. Pero eso después a su vez trajo una paradoja porque las organizaciones después también terminaban dependiendo para su sostén de ese financiamiento del Estado, ¿no? Entonces, pensar esto de que una salida interesante para incorporar a las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de política pública por ahí pueden después terminar generando también algunas otras dificultades. Y además, lo importante sería que también esas organizaciones participaran del diseño de la política. Porque generalmente son organizaciones de base vinculadas a la problemática que están tratando y no que queden solamente en la implementación. Y pensaba en esto, que de lo que hablaban varios, de la potencia de lo colectivo y la resistencia de quienes ejercen el poder para darles lugar, ¿no? Cuando algo así se genera y de alguna manera se produce un empoderamiento de las personas que participan de esos espacios, es como que no hay tampoco una comprensión de qué se trata, ni de tratar de entender qué es lo que está sucediendo ahí, sino pensarlo desde la lógica de la autoridad que está ejerciendo el poder. Así que bueno, ese un poco el comentario que quería hacer y agradecerles porque la verdad es todas las experiencias que han comentado han sido sumamente interesantes y que generan sentido, que generan procesos de subjetivación y que significan mucho para las personas que participan de esos espacios. Gracias. Gracias, Paula. Carlos, estás muteado, Carlos. Activa el micrófono, Carlos. Ahí Ahí está. está, sí, ya lo retiré. No, me quedé pensando que el significante que une ambos trabajos es la idea de abrir las puertas, que creo que alguien lo mencionó, porque hay que tener coraje para abrir las puertas. Y lo que se nota mucho en los dos trabajos es el deseo fuerte de los coordinadores de hacer eso, ¿no? De enfrentarse con un medio hostil, digamos, con un territorio desconocido, y con todos los prejuicios internos y externos, ¿no? Porque uno va con un caudal de teorías que a lo mejor las teorías no son sagradas, a lo mejor no se pueden aplicar en ese campo y hay que usar otras teorías, hay que adaptarse a lo que uno ve, ¿no? Yo tomaría esto, como dijeron hace un rato, como, perdón, me están, ya está, con la corté. Tomaría esto como un ensayo, digamos, un ensayo que deja una huella. Como dijeron hace un rato, esa huella no creo que quede como una especie de memoria en el olvido, sino una huella activa, ¿no? Que permita volver a insistir con estas experiencias, ¿no? Así que en ese sentido confío en la capacidad y en el deseo de las coordinadoras, que es muy fuerte, de continuar esta lucha. Así que bueno, la felicito en ese sentido. Mm. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Paula Corso, Paula Arechano, por ahí, agregar algo en relación a estos últimos comentarios. Esto que decía Carlos, para mí fue muy conmovedor hacer las entrevistas a las chicas yo le había propuesto a psicopedagogo, bueno, entrevistémoslas y preguntémosles cómo fue su trayectorias escolares, por qué. Y yo me encontré con relatos que a mí me conmovían un montón, ¿no? Y digo, como uno abre la puerta a la escucha
incluso el psicopedagogo, que además yo había buscado la estrategia, le pedí a él porque era buen mozo, y digo, bueno, las chicas digamos, buscando estrategia como para que pudieran, porque es muy difícil, el aula funcionaba a la hora de las siestas, la mayoría de ellas trabajan en la prostitución, y con lo cual la hora de la siesta es un horario de descanso, ¿no? Pero verlas llorar, la asociación, que además de la propuesta educativa tenía otras propuestas, ellas hacían otras actividades, también en la otra experiencia del aula lo que permitía es que ellas fueran relajadas a esos espacios. Entonces uno veía, por ejemplo, cuando uno las escuchaba, uno veía porque en la subjetividad trans hay una exigencia también en la imagen, ¿no? De corresponder a una imagen hegemónica, y verlas relajadas, verlas poder conectarse con contarle a algún desconocido, como éramos nosotros, esa infancia, esas experiencias, para mí sí fue como decir, bueno, escucharse abrir eh, a cosas que a lo mejor uno en el consultorio no llegan, ¿no? Las paredes de nuestros consultorios no llegan, y cómo eso a uno le permite, yo creo que también me es escucharlas, y estas experiencias cómo enriquecen también la posibilidad de que uno en el consultorio tenga otras miradas y otras cosas, ¿no? Ujú. No estar tan atado a Paula, las que... vos decías en tu presentación que eran personas que habían sido en su mayoría expulsadas tempranamente de sus hogares, que tenían como redes afectivas bastante frágiles. Y yo me quedé pensando si a vos te parece o si sabés si después de esta pertenencia a estas aulas, que aunque se hayan cerrado, bueno, tuvieron un tiempo de Sí. funcionamiento, se han quedado grupos, se han quedado Sí, sí, redes. de la primera aula que se abrió antes, que fue la época en que yo trabajaba en el plan de mejora institucional y que estaba vinculada porque yo generaba recursos desde el Ministerio de la Nación. Sí, hay chicas que terminaron la secundaria, hay chicas que después ocuparon espacios laborales, sí hay resultados, por supuesto, de muy poca cantidad, porque esto se necesita mucho tiempo, ¿no? Porque la mayor parte de las chicas del colectivo trans tienen la historia común, es expulsión temprana del hogar, ejercicio de la prostitución y 35 años de promedio de vida, ¿no? En las condiciones en las que, digamos, estaban. Por eso lo van a ver, Zacayán, Pedro Lemebel, todos los activistas que han visibilizado las problemáticas, y bueno, la ley de cupo laboral proviene del activismo de ellas y de ellos para cambiarles los destinos, ¿no? Que el destino no sea la enfermedad, la prostitución, ¿no? La corta vida. Ujú. Sí bueno, en el aula que yo abrí no hubo mucho, pero en la que venía antes sí, han habido egresadas y chicas que después han trabajado en políticas públicas acá en Mendoza. Ujú. Sí, yo me quedé pensando lo que dice, el comentario de Paula Fabre sobre incluir las organizaciones dentro del diseño de las políticas públicas, no por fuera. Yo me sentía mucho como un vehículo, o sea, a mí me pensaba como un vehículo que era, bueno, vamos, 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 ¿no? Era, vengan, como yo era autoridad, podía encarar a algunas personas, a algunos funcionarios, pero bueno, yo era intermediaria, ¿no? Y lo que no tuve es el tiempo del armado de ese cuerpo. eh, Orgánico, digamos, ¿no? Que tenga ese funcionamiento. Y llegamos a presentar al Ministerio de la Mujer y Diversidad hace unos años un proyecto que era un centro cultural inclusivo, diverso, a donde todos sus saberes y sus oficios se pusieran digamos, a disposición de la comunidad en un mismo espacio, pero no salió el financiamiento. Y bueno, todos son intentos, ¿no? Por acá. Hay una cosa que me quedé pensando que me parece súper importante,
que es que en general las convocatorias para, no sé, los organismos o para las secretarías son a través de formularios complicadísimos y eso nadie tenía computadora, a veces no tienen internet, o sea, eso es inaccesible, ¿no? Hablar de políticas públicas, no sé, me imagino, yo llegaba al psiqui, hablaba de políticas públicas, me miraba, no se entendía qué era. Es muy de nuestra clase, ¿no? Está el clasismo ahí también, ¿no? Lo universitario. Y ese tipo de discurso también es difícil, ¿no? O también las luchas y las banderas, levantar algunas banderas que para ellos no son banderas. Entonces, también por eso pienso mucho desde el pensamiento decolonial, ¿no? En todo sentido porque, por ejemplo, hablando de las llaves, cuando yo me di cuenta que la que tenía el poder era la que tenía las llaves, porque yo abríme ese consultorio, no, porque ahí están las galletitas, no, no, no. Lo que yo tenía como problemas no era problema para ellos. Por ejemplo, un problema que era de todos los viernes, era quién se llevaba los botes, como dicen, que son los potes de las mermeladas que sobraban. Entonces yo tuve que hacer un sistema circular de distribución de esos potes de vidrio para que no haya problemas. Era un problemón. O sea, había problemas que para mí no eran problemas y para mí había problemas mucho más complicados, por ejemplo, toda la limpieza, la asepsia, usar las cofias y todo eso, que bueno, que fue todo un trabajo con bromatología porque era mucha gente que se manejaba, que comía ahí. Y no era problema para ellos. Entonces ahí hay todo un diálogo, una observación y un tiempo que es sumamente valioso. Y después otra cosa hablando del prejuicio, que lo que voy a decir es terrible, no se enojen, pero yo escuché muchas veces, ¿para qué te metes con los viejos si no votan? ¿No? O sea, y se equivocaron, porque ahí no estaba solamente el viejo o la vieja, sino que estaban todas sus familias. Y perdieron las elecciones también. Se equivocaron con la potencia de los viejos, Se porque la equivocaron con la tienen, Por potencia de claro, los supuesto. viejos, se claro. equivocaron feo. Mm, Y después me lo reconocieron, después de mucho tiempo me lo reconocieron porque intentaron hacer un híbrido, un chiquitito, un aprovechamiento político para unas nuevas elecciones y no lo lograron, porque no era genuino, era trucho, era como una versión trucha de lo que había sido. Y la potencia de los jóvenes, porque no era solamente del colectivo LGBT, eran sus hijos, sus mm. familiares, o sea, era el pueblo el pueblo, que tenía, digamos, fue invitado por esa problemática, pero después, de hecho, cuando armábamos las fiestas de fin de año, las peluqueras, que era del colectivo LGBT, eran quienes hacían los peinados, los tocados para las señoras que venían a bailar, o sea que no importaba ya. O los chicos del secundario que adoptaban por afinidad, algún viejito y viejita y los visitaban a tomar mate. Bueno, eso ya me superaba, yo ya no estaba ahí y eso sigue estando. Se fueron de vacaciones, Qué personas del bueno. colectivo LGBT con las señoras que iban, o sea, y yo también fui. Fui a verlos a Cosquín, pero digo, se armaba la potencia de ese encuentro, que me parece que es lo que hay que apuntar, no importa si es minoría o no minoría, y ahí pasan cosas, ¿no? Buenas cosas. Sí. Eh, Es que con lo y colonizado, ¿quién va a pensar en las políticas públicas? Porque además es como algo que es impensable y además desde la precariedad más absoluta y la pobreza más absoluta, se va a pensar en lo básico, en lo necesario, en lo cotidiano, en las necesidades de cada día y de cada minuto. Lo otro es como un paso, bueno, que podemos tratar de pensarlo porque sabemos la importancia que tiene, pero cómo bajar eso al llano, digamos, es lo más difícil que hay, porque no se junta una cosa con la otra. Es difícil que se una, ¿no? Que es la importancia de esas políticas. No, ¿para qué? Si además la política está desprestigiada, no sirve nada la política. Entonces, ¿no? Como
cómo se puede juntar el valor de eso con algo que queda degradado al mismo tiempo y que las necesidades básicas no te dejan pensar, más allá de si tenés la comida del día o el transporte del día, o cualquier otra cosa mínima, necesaria y básica, ¿no? Imposible. Y Entonces, todo un trabajo, todo un trabajo realmente. yo quería Marcelo. comentar algo. No pude escuchar la presentación, pero conozco el trabajo de Paula Arellano. Y cuando vos, Paula, decías que no estabas en ese puente, creo que quizás es en algún punto, no acuerdo, porque vos estabas. Sí, Porque claro. el acto inaugural de juntar a los viejos con los jóvenes y que ahí pase algo, bueno, producen cosas nuevas, ¿no? Lo que pasa, uno no sabe el efecto que puede tener eso, pero facilitar ese encuentro para lo que venga, y ya estabas ahí, ¿no? Vale oro. Sí. Sí, porque además es novedad, posiblemente es absolutamente novedoso, ¿no? Tanto del lado de digamos, dos grupos etarios tan diferentes, con posiblemente escenas absolutamente diferentes, que haya algo que pueda unirlos y producir algo juntos, es novedoso para ambos, ¿no? Y me Bueno, quedé pensando, perdón, quiero agregar una sola cosita con respecto a los viejos. Digamos, los jubilados nos marcaron un rumbo, ¿no? En los últimos tiempos. ¿Qué te parece? Tendrían que prestar atención sí. a esa población. Sí, claro. Bueno, quiero agradecer, ya estamos terminando, ya estamos en el horario, agradecer las presentaciones de Paula Corso de Mendoza y Paula Arellano de Córdoba, porque fueron sumamente interesantes, ricas, fértiles también, ¿no? Para seguir pensando. Así que bueno, muy, muy bueno estuvo. Y la participación de todos, ¿no? Que hizo de este encuentro algo activo y interesante. Bueno, nos vemos en las jornadas, en las prejornadas y después, bueno, el 17 de octubre con la presentación del libro de Farneda y María Laura Méndez. Muchas Chau a gracias. todos. Gracias. Un Gracias. abrazo.